Hola América, mi nombre es Cristian y el día de hoy veremos hasta dónde llega cada selección de CONMEBOL a la Copa América. Así que pónganse cómodos, que esto es Rock and Gold. ¡Empezamos! Hola a todos, el día de hoy analizaremos rápidamente hasta dónde creo yo que puede llegar cada selección de CONMEBOL en la Copa América. Empezaremos con la selección argentina, que integra el grupo A, con Perú, Chile y Canadá. Es la cabeza de serie y vamos a ver tres lados: el optimista, el pesimista y el intermedio o más neutral. Empezaremos viendo este panorama optimista. Si a Argentina le va todo bien, tranquilamente creo que podría ser campeón. Siendo optimista. Siendo más neutral, creo que tiene el camino allanado para llegar a la final, y siendo más pesimista, podría quedarse eliminado sorprendentemente en cuartos de final. Muy bien, veremos el panorama optimista. Está en el grupo A. De ganar el grupo A, quedar primero, que no es nada raro, pasaría a cuartos de final, donde se enfrenta al segundo del grupo B, que puede ser México, Ecuador, Venezuela o hasta el mismo Jamaica. Tendría que superar a cualquiera de estas selecciones, pasaría a semifinales, donde se enfrenta al vencedor del segundo del grupo A, que podría ser un Chile, un Perú, contra el primero del grupo B, que puede ser un Ecuador, México, Venezuela. Tendría que superar ese escollo también, y por último llegar a la gran final, donde enfrentaría al ganador de toda la zona derecha, que puede ser Brasil, Uruguay o Colombia, o cualquiera del resto de selecciones de Estados Unidos, etcétera. Pero estas tres son las principales opcionadas, los principales candidatos para ganar esa zona. Así que ese es el camino de Argentina, y siendo optimista tendría que superar todos esos escollos, llegar a la final y quedar campeón. Vamos ahora a ver el panorama intermedio. Quedaría ganador del grupo A, en cuartos derrotaría al segundo del grupo B, en semis pasaría también ese escollo del ganador del grupo B contra el segundo del A, para llegar a la final, donde perdería la final con cualquiera de estas selecciones, Brasil, Uruguay y Colombia, pero llegaría a la final. Y un panorama pesimista sería que se quede eliminados en cuartos de final. Gana el grupo A y en cuartos el segundo del grupo B sorprendentemente da el batacazo y lo tumba, ya sea un México, un Venezuela o un Ecuador. Ese sería un panorama pesimista. Pero bueno, los hermanos argentinos, ¿hasta dónde creen que llega su selección en la Copa América? Nos vamos con la selección peruana, que integra el grupo A con Argentina, Chile y Canadá. Y las opciones son: si vemos un panorama más optimista, podría llegar a semifinales; más neutral, cuartos de final; y siendo más pesimistas, podría quedarse eliminada en fase de grupos. Viendo el panorama optimista, queda segunda del grupo A detrás de Argentina. En cuartos de final se enfrenta al ganador del grupo B, que puede ser México, Ecuador o Venezuela. Tendría que superar ese escollo. Y en semis se vuelve a enfrentar al ganador del grupo A, ya que probablemente le gane en los cuartos de final al segundo del B, y Argentina sea el rival a vencer en semis, y hasta ahí llegaría la selección bicolor en un panorama optimista. En un panorama más intermedio, podría quedarse en cuartos, siendo segunda del grupo A, y el ganador del grupo B, que sería México, Ecuador o Venezuela, lo tumbarían a la bicolor del profesor Fossati. Y siendo más pesimistas, Perú se queda eliminado en fase de grupos, Argentina gana el grupo A y el segundo probablemente sea la selección chilena. Hermanos peruanos, ¿para qué está su selección en esta Copa América? ¿Hasta dónde llegan? Nos vamos con la selección chilena y cerramos el grupo A, y lo integra con Argentina, Perú y Canadá. Siendo optimistas, Chile podría llegar a semifinales. Neutrales, tal vez unos cuartos de final, y para mí, siendo pesimista, se queda en fase de grupos. Veamos el panorama optimista. Queda segundo del grupo A detrás de Argentina. En cuartos se enfrenta al ganador del grupo B, igual que Perú. México, Ecuador o Venezuela tendría que superar ese escollo, y en semis ya le toca el rival a vencer, que es Argentina, y hasta ahí llegaría la Chile de Gareca en opción optimista. Intermedio se quedaría en cuartos, quedando segundo del grupo A, y el ganador del B lo tumbaría, ya sea México, Ecuador, Venezuela o hasta el mismo Jamaica. Y siendo pesimistas, Chile se queda eliminada en fase de grupos,
pasando a Argentina y probablemente Perú como segunda del grupo A. ¿Para qué está su selección, hermanos chilenos? Nos vamos con la tricolor Ecuador y pasamos al grupo B. Lo integra con México, Venezuela y Jamaica. Opción optimista, Ecuador llega hasta semifinales de esta Copa América. Más neutral, unos cuartos de final. Y siendo pesimistas, nos quedamos eliminados en fase de grupos. Veamos la opción más optimista, el panorama más alentador de la tricolor. Gana el grupo B sobre México, Venezuela y Jamaica. En cuartos de final te enfrentarías al segundo del grupo A, que puede ser Chile, Perú o hasta el mismo Canadá. Tienes que superar ese escollo y en semifinales probablemente te midas a la selección argentina, que llegaría hasta ahí tumbando al segundo del B, que sería México o Venezuela probablemente. Hasta ahí llegaría la tricolor. Argentina ya es un rival bien fuerte, candidato a ganar la Copa América, y siendo optimistas creo que hasta semis podría llegar esta selección ecuatoriana, con los problemas actuales de que no hay delantero, no está Pervis por lateral por izquierda y no tenemos entrenador especialmente. La opción más neutral, más intermedia, Ecuador queda segunda del grupo B y en cuartos de final te mides a Argentina, la primera del grupo A, y quedas eliminado. Y la opción más pesimista, Ecuador queda tercera del grupo y pasan México y Venezuela, y la selección ecuatoriana de Félix Sánchez Vaz dice adiós en fase de grupos. Muchachos, ¿para qué está Ecuador en esta Copa América? ¿Hasta dónde creen que llegamos? ¿Lo ven más optimista, más pesimista o un poquito más neutrales? ¿A semis, a cuartos o nos votan en fase de grupos? Comenten. Nos vamos con la selección de Venezuela, que integra el mismo grupo de Ecuador, el B, con México, Jamaica y la Tri. Opción optimista, llega a semis, la vinotinto, más neutral tal vez unos cuartos de final, y siendo pesimistas se van en fase de grupos. Igualito que Ecuador, queda ganadora del grupo B por encima de México y la tricolor, va a cuartos de final. Este es el panorama optimista, se enfrenta al segundo del grupo A, ya sea Chile, Perú, el mismo Canadá, tiene que tumbarlos. Y en semis ya te enfrentarías a la difícil Argentina, la candidata y favorita de esta zona, de toda la llave izquierda, y hasta ahí llegaría el equipo del Bocha Batista, yo creo, siendo optimista. Siendo más intermedio, neutral, la vinotinto llegaría hasta cuartos de final, queda segunda del grupo B detrás de México, Ecuador, y en cuartos te tocaría con la ganadora de la, que sería Argentina, y hasta ahí llega el equipo de Salomón Rondón. Y siendo pesimistas, queda eliminada en fase de grupos. México y Ecuador pasan a cuartos y la vinotinto queda tercera del grupo B. Hermanos venezolanos, ¿para qué está su selección en esta copa? ¿Hasta dónde llegan? Nos vamos al grupo C, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, dirigida por el entrenador argentino. Uruguay comparte grupo con el anfitrión Estados Unidos, Panamá y la compañera de Conmebol, Bolivia. Siendo optimistas, Uruguay podría ser campeón, más neutral podría llegar hasta semis, y siendo pesimistas, el equipo dirigido por Bielsa podría quedarse en cuartos de final. Veamos el panorama optimista. Grupo C lo gana por encima de Estados Unidos. En cuartos de final te toca enfrentarte al segundo del grupo D, que puede ser un Brasil, un Colombia, por ahí un Paraguay, no hay que descartarlo, es cualquiera de estos. Hasta el mismo Costa Rica puede dar la sorpresa, pero probablemente sea Brasil o Colombia. Tendrías que tumbar a uno de ellos y en semis te enfrentas al vencedor del ganador del grupo D, que podría ser Brasil o Colombia, contra el segundo del C, que sería Estados Unidos. Así que o es Brasil o es Colombia probablemente el que te enfrentes en semis, y en la gran final lo más seguro es que sea la selección argentina, ganadora de toda la zona izquierda. Ese sería el panorama optimista y Uruguay tendría que pasar por todos esos escollos para llegar a la final y para ser campeón. En el panorama más intermedio de semis, gana el grupo C. En cuartos te enfrentas al segundo del D, tendría que tumbarlo, digamos que es Colombia o que es Brasil. Y en semis ya te vas eliminado perdiendo con cualquiera de estas dos selecciones, Brasil o Colombia, dependiendo quién gane el grupo y quién quede segundo lugar. Y siendo pesimistas, queda eliminada en cuartos de final, gana el grupo C, pero en cuartos de final o Brasil o Colombia lo eliminan y le dicen hasta aquí llegaste,
selección charrúa. Hermanos uruguayos, ¿para qué está su selección en la Copa? ¿Hasta dónde llegan? Continuamos con el grupo C, esta vez la selección boliviana. Siendo optimistas, llegaría hasta cuartos de final. Siendo neutrales, fase de grupos quedaría eliminado. Y siendo pesimistas, igualmente en fase de grupos, probablemente siendo la cuarta de este grupo C. Muy bien, Bolivia comparte el grupo C con Estados Unidos, Uruguay y Panamá. Vamos a ver la opción más optimista. Y de verdad que sería muy optimista que Bolivia clasifique en este grupo, donde el favorito es Uruguay y Estados Unidos. Y le pelearía el tercer puesto recién a Panamá. La tiene complicada para pasar. Pero bueno, ahí está la opción. Siendo muy optimistas, para que tenga que pasar esto, Bolivia tendría que tumbar al segundo. Es decir, Uruguay pasaría primero y Bolivia tumbar al anfitrión, ganarle a Estados Unidos, a Panamá y pasar en segundo lugar. Ahí en cuartos de final se enfrentaría al ganador del grupo D, que puede ser Brasil o Colombia, y hasta ahí llegaría la selección de Henry Vaca y compañía. Siendo muy optimistas, siendo más realistas, más neutrales, Bolivia quedaría eliminada en fase de grupos, probablemente en un cuarto lugar hasta un tercer lugar. Ahí lo pelea con Panamá. Y siendo más pesimistas, queda cuarta de grupo y sin hacer ningún punto, eliminada como última del grupo C. Nos vamos a la selección brasileña, que integra el grupo D con Colombia, Paraguay y Costa Rica. Siendo optimistas, el equipo de Vinicius Junior queda campeón de la Copa América. Siendo más intermedios, más neutrales, puede llegar hasta semis. Y siendo pesimistas, quedaría eliminada en cuartos de final. Veamos, siendo optimistas el panorama, Brasil gana el grupo D. No necesariamente tiene que ganarle a Colombia, pueden empatar y por gol de diferencia llevarse el grupo. En cuartos de final se enfrentaría al segundo del grupo C, que probablemente pueda ser Estados Unidos. Ahí está Panamá y Bolivia también. En semis, al vencedor del ganador del grupo C, que sería Uruguay probablemente, contra el segundo del D, que podría ser Colombia. Y finalmente enfrentarse en el último partido a Argentina en la final de la Copa América. Ese es el camino de Brasil para llegar hasta la final y para ser campeón en un sentido más optimista. El escollo es complicado, pero no es el más difícil. Creo que Uruguay es el que tiene el camino más complicado, porque desde cuartos de final hasta la final se enfrenta a Colombia, Brasil, Argentina y la tiene durísima. Pero el camino igual es bastante pesadito para la verde amarela. Opción intermedia, llega hasta semis, gana el grupo D. En cuartos de final lo tumba a Estados Unidos y en semis queda eliminado ya sea por Uruguay o por Colombia de Néstor Lorenzo. Y siendo pesimistas, Brasil queda segunda del grupo D y en cuartos de final queda eliminada por el ganador del grupo C, que podría ser la selección uruguaya de Darwin Núñez y compañía. Pero bueno, ¿hasta dónde creen que llegará Brasil en esta Copa América? Continuamos con la selección de Colombia, que integra el grupo D con Brasil, Paraguay y Costa Rica. Versión optimista, Colombia queda campeón de esta edición. Más intermedia, neutral, puede llegar hasta semifinales. Y siendo pesimistas, creo que la selección cafetera se podría quedar en cuartos de final. Veamos el panorama optimista. Gana Colombia el grupo D, que como lo dije, no necesariamente tiene que ganarle a Brasil. Pueden empatar ese partido y por gol de diferencia llevarse el grupo D. En cuartos de final te enfrentas al segundo del grupo C, que probablemente sea Estados Unidos. Ahí puede ser igual Panamá, puede ser Uruguay, pero lo más seguro es que sea Estados Unidos. Y en semis te enfrentas al vencedor del segundo del grupo D, que podría ser Brasil en este caso, en esta simulación, contra el ganador del grupo C, que podría ser Uruguay. Así que o es Uruguay o es la Canariña, lo más probable. Y en la gran final probablemente sea contra Argentina. Un camino complicado de Colombia, igual que el de Brasil, no tanto como el de Uruguay, pero tendrá huesos duros que roer para llegar a la final y para ser campeón. Veremos si le alcanza al equipo de Luis Díaz y compañía. Esta es la visión optimista. Más intermedio, neutral, Colombia gana el grupo D, le gana a la Canariña, se lo lleva. En cuartos de final tumba a Estados Unidos al equipo de Pulisic y en semis queda eliminado ya sea por Uruguay
o por el mismísimo Brasil, y hasta ahí llegaría la selección cafetera y su sueño de ganar esta copa. Y siendo más pesimistas, queda eliminada en cuartos de final, queda segunda del grupo D, y en cuartos te enfrentas a Uruguay, ganadora del C, y hasta ahí llegaste en la opción más pesimista. Pero bueno, muchachos, mis hermanos colombianos, ¿hasta dónde llega su selección en esta Copa América? ¿La ven campeona hasta semis, cuartos? Comenten, muchachos. Y finalmente la selección paraguaya, que integra el grupo D con Brasil, Costa Rica y Colombia. Opción más optimista, yo creo que unos cuartos de final. Más neutral, fase de grupos. Y siendo pesimistas también, fase de grupos y probablemente cuarta del grupo D. A ver, veamos. La visión más optimista, queda en segundo del grupo D, detrás de Brasil o de Colombia. Tendría que tumbar a uno de los dos, mandarlo al tercer lugar para ellos ocupar ese segundo puesto. Clasifican a cuartos de final, te enfrentas al primero del grupo C, y hasta ahí llegaría la selección de Almirón y compañía de Enciso. Opción intermedia, queda tercera del grupo D, queda eliminada en fase de grupos. Y siendo más pesimistas, queda eliminada en fase de grupos y probablemente como cuarta, y Costa Rica se meta como tercera. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. En los comentarios quiero que dejen su análisis, su predicción de hasta dónde llega su selección en esta Copa América. Mi nombre es Cristian Aguilar y conmigo hasta la próxima. Gracias totales.